Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar bolovanes rellenos de champiñón. Los bolovanes es una preparación que puede ser servida como un aperitivo o como un canapé porque se puede hacer de diferentes tamaños, más grande o más pequeño. La base del bolován es como una especie de cestita que se elabora en masa de hojaldre y después el relleno ya puedes tú hacer volar tu imaginación y rellenarlo con lo que desees. Bien puede ser salado o dulce. El día de hoy vamos a hacer los bolovanes de un tamaño que te pueden servir como para una entrada. Y van a estar rellenos de champiñones y luego van un poquito gratinados al horno. Así que nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar unos exquisitos bolován o bolovanes rellenos de champiñón. Para preparar los bolovanes vamos a necesitar un trozo de masa de hojaldre de 400 gramos aproximadamente. En el canal ya tienes la receta de cómo preparar la masa de hojaldre. Te voy a dejar el enlace en la parte superior derecha de la pantalla para que veas cómo se hace. Si no, tendrías que comprar el que viene congelado en el supermercado. Para trabajar el hojaldre lo que vamos a necesitar es que la masa esté fría de nevera pero manejable. Y con el rodillo y la mesa bien enharinada, vamos a ir estirando la masa lentamente y con suavidad, evitando en lo posible de que la masa se rompa. Entonces con cuidado vamos estirándola con el rodillo en todas las direcciones. Hacia adelante, hacia atrás e inclusive también le podemos dar la vuelta a la masa. Al estirarla en todas las direcciones, las fibras del gluten y la mantequilla van a hacer que se desarrolle muy bien el hojaldre cuando lo metamos en el horno. Y por aquí te voy a dejar los pasos a seguir para trabajar con la masa de hojaldre. Vas a necesitar que la masa esté fría de nevera pero manejable, que la mesa siempre tenga harina para que no se pegue de la mesa y no se rompa la masa. La masa hay que estirarla en todas las direcciones y los cortes, cuando la vayas a cortar, los cortes deben ser limpios y precisos. Si sigues estos pasos al pie de la letra, con cualquier hojaldre que trabajes, siempre te va a quedar muy bien tu preparación. La masa tiene que quedar de un grosor de entre 4 y 5 milímetros y vamos a cortar formas redondas con un cortador de 5,8 centímetros de diámetro. Las cantidades tienen que ser números pares, porque luego vamos a dividir en la mitad de redondeles y a la mitad le vamos a cortar el centro con un cortador de 3,8 centímetros y vamos a dejar solamente esta especie de arandela. Los sobrantes de masa los puedes unir y volverlos a estirar. No se desarrolla igual, pero son perfectamente comestibles y reutilizables. Vamos a quitar un poco el exceso de harina de encima de la masa y vamos a pintar toda la superficie evitando que se chorree el huevo por la orilla. Aquí vamos a pintar cada base con huevo batido. No pongas mucha cantidad, yo aquí puse mucha cantidad y tienes que evitar que el huevo escurra por los laterales de la masa porque si no la masa no va a desarrollar correctamente. Luego lo que hacemos es colocar los aros de masa justo encima, que las orillas queden perfectamente paralelas.
pintamos un poquito en la superficie con el huevo batido. Y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit, de 10 a 12 minutos hasta que estén bien dorados. Y cuando salen del horno ya están listos para rellenar. Mira qué bonitos han quedado. En la sartén vamos a colocar 30 gramos de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Esperamos a que derrita la mantequilla y agregamos 2 cucharadas de ajo triturado. Vamos a agregar 300 gramos de champiñones que ya fueron perfectamente lavados y los corté primero en rebanadas y luego en trocitos más pequeños. Y vamos a sofreír estos champiñones a fuego medio hasta que se reduzca bastante el champiñón. Ya sabes que tiene mucha cantidad de líquido y esperamos a que reduzca un poco. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Vamos a agregar media taza de queso crema. Esto ya lo hacemos a fuego muy bajo. Esperamos a que se integre todo el queso crema junto con los champiñones. Y le agregamos 2 cucharadas de cebollino. Esto también se conoce como cibulet. Yo tenía un trocito de queso cheddar y lo voy a rallar un poco porque se lo vamos a poner en la parte de arriba. Puede ser queso cheddar o parmesano, el que tengas en tu nevera. Y ahora vamos con la mezcla a rellenar los vol au vent. Ponemos a cucharaditas y podemos hacer un poquito de presión porque el centro como está infladito por el hojaldre, pero para que nos quepa una buena porción de champiñones lo podemos ir apretando un poco con la cuchara. Luego encima pones un montoncito del queso. Y lo vamos a llevar al horno a gratinar solamente para que se derrita un poco el queso de 5 a 7 minutos hasta que se derrita el queso y queden bien doraditos. Y listo, ya salieron los vol au vents, ya están calentitos, listos para servir. Lo ideal es comerlos así, calentitos, recién salidos del horno. Espero que los disfrutes. Espero que la receta de vol au vents del día de hoy te sea útil para estas festividades navideñas. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que está en la parte inferior del video. Al lado del título tienes una flechita que si la despliegas está la cajita de información del video donde te encontrarás toda la receta escrita. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal porque si te suscribes puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si vamos a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal te dejo en el centro de la pantalla el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Espero que disfruten de las fiestas, estas navidades y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!